Las opciones tienen características que las hacen especialmente útiles para ser utilizadas como instrumentos de cobertura. Si bien la idea básica es parecida a la del futuro, en el caso de la opción, mediante el pago de la prima, adquirimos el derecho a elegir y eso nos da una serie de alternativas y una mayor flexibilidad al momento del vencimiento del contrato. Cuando trabajamos con opciones, vamos a analizar por separado el caso en que se ejerce del caso en que no se ejerce el contrato. Ambas posiciones van a ser diferentes, ambas ecuaciones de la recta van a ser diferentes y las posiciones de cobertura que genera son distintas entre sí. Para entender esto un poco mejor, vamos a analizar dos sencillos ejemplos en los que vamos a utilizar opciones para tomar cobertura de una posición long y de una posición short. Comencemos por considerar el caso de una empresa con una posición long en un determinado commodity que cotiza a $15 por tonelada. Supongamos que ese commodity es un cultivo que se va a cosechar dentro de 90 días, por lo que la empresa no tiene la posibilidad de venderlo hoy, sino que tiene que esperar a la cosecha. Analicemos la alternativa de tomar una cobertura mediante el uso de opciones. En el caso de una posición long, queremos eliminar el riesgo que se genera cuando los precios pasan por debajo de un valor determinado y, de ser posible, mantener algo del beneficio que se genera cuando los precios suben. La ecuación que caracteriza la recta de la posición long es la que vemos en pantalla, es decir, S sub t menos S sub 0. Lo lógico es buscar una alternativa que nos permita vender el bien a un precio preestablecido. Para ello es necesaria la compra de un put. Consideremos el caso de la compra de un put at the money, es decir, un put que nos permita vender el commodity a un precio de $15 por tonelada a la cosecha. Por firmar este contrato nos cobran una prima de $4. La tabla que vemos en pantalla muestra la valorización de la posición long y el beneficio del put descompuesto en sus dos componentes, la prima y el payoff a los diferentes niveles de S sub t. Vemos que la posición final, es decir, la cobertura, muestra que la máxima pérdida que se puede sufrir es de menos $4, es decir, la prima pagada. Esto ocurre cuando los precios bajan y tenemos que ejercer la opción que nos proteja a la baja. Vemos que a medida que los precios aumentan y no ejercemos la opción, el beneficio final de la empresa es igual al beneficio de su posición long menos la prima pagada. La representación gráfica del beneficio de la empresa es la que se ve en la tabla que aparece en pantalla. Vemos la posición long, el put y la posición completa. Noten que la posición completa, es decir, la resultante de sumar la tenencia del commodity y el put comprado, se parece al beneficio del comprador de un call. El gráfico muestra las ecuaciones de la recta de las dos posiciones y de la resultante, que es la suma de ambas. Noten que hay un set de ecuaciones para los valores de S sub t menores a K y otro set de ecuaciones para los valores de S sub t mayores a K. Cuando el precio spot del bien es menor al del precio del contrato, se ejerce la opción. La ecuación de la recta tiene un payoff K menos S sub t, donde la variable S sub t entra con signo negativo y se elimina con la misma variable con signo opuesto que está en la ecuación de la posición long. El resultado es que ambas se eliminan entre sí, por lo que S sub t desaparece de la ecuación resultante. Esto quiere decir que en la ecuación de la recta de la posición resultante ya S sub t no está más. Esto implica que el beneficio de la posición final o posición resultante no va a variar con el precio spot del bien. Noten que en este caso, en que la opción es at the money, K es igual a S sub 0, por lo que la máxima pérdida posible es igual a menos P. Cuando utilicemos opciones out of the money, vamos a ver que esto cambia. Consideremos ahora que en la misma situación del ejemplo anterior, tomamos una cobertura por medio de un put out of the money. Nuestra opción tiene ahora un precio de ejercicio de $12 por tonelada y pagamos una prima de $2 por cada una. La diferencia más importante radica en que, dado que la opción empieza a proteger a su tenedor cuando los precios del commodity caen por debajo de 12, ya no en 15 como antes, la máxima pérdida que la empresa puede sufrir está dada por la prima de $2 más la diferencia entre el precio de referencia S sub 0, que era 15, y el precio strike, que era 12. Es decir, la máxima pérdida posible ahora es $2 de pago de prima más $3 de caída de precio antes de que la opción surta efecto. Es decir, una pérdida máxima de $5 por tonelada. El gráfico vuelve a mostrar las ecuaciones de la recta que justifican las posiciones resultantes.
gráfico vemos la comparación entre la cobertura con un futuro, con opciones at the money y con opciones out of the money. Vemos que la compra de puts permite transferir el riesgo a la baja que afecta a quien tiene una posición long, manteniendo abierta la posición al alza. Pero es interesante notar que cuanto más riesgo a la baja nos animamos a tomar, más podemos ganar en los casos de alza de precios. En este gráfico vemos que si nos animamos a perder hasta un máximo de $5 por tonelada con respecto al valor esperado originalmente, podemos ganar más en los casos de precios altos que si solamente nos hubiéramos animado a perder hasta $4 por tonelada. Obviamente, y como se ve en el gráfico, si no nos animamos a tomar riesgo, podemos vender el producto a futuro. Solamente dejaremos de ganar $1 con respecto al valor esperado. Pero en los casos de precios altos y precios bajos, la situación será exactamente igual. Es decir, no obtendremos ningún beneficio en el caso de un precio alto. Pasemos ahora al caso de la cobertura de una posición short, como la que vemos en el gráfico en pantalla, que se caracteriza por una ecuación de la recta de S sub 0 menos S sub T. Como vemos, cuando los precios suben, tenemos una pérdida. La manera de eliminar el riesgo al alza de precios manteniendo abierta la posición a la baja es mediante la compra de un call. Vamos a comenzar por analizar el caso de la compra de un call at the money, es decir, con un precio de ejercicio igual al valor del commodity que representa nuestro factor de riesgo. Compraremos entonces un call que nos va a permitir comprar una tonelada del commodity por $15 la tonelada y por ese contrato vamos a pagar una prima de $3. La tabla que vemos en pantalla nos muestra la posición short, que sumada al beneficio del call nos da la posición de cobertura. Vemos que hay una máxima pérdida posible de menos $3, que ocurre cuando los precios del commodity son mayores a $15 por tonelada. Cuando los precios bajan, simplemente no ejerceremos la opción y compraremos el bien en el mercado, perdiendo la prima pagada por la opción. Otra vez, como en el caso de la posición long cubierta por un put, la máxima pérdida posible corresponde a la diferencia entre el precio de referencia, S sub 0, y el valor al que empieza a ejercerse el call, que llamamos K, más la prima pagada. Las ecuaciones de la recta que se ven en el gráfico lo muestran. Cuando la opción es at the money, esa pérdida máxima corresponde a la prima pagada, ya que S sub 0 es igual a K. Si pasamos a analizar el caso de una cobertura con un call out of the money, en el que compramos una opción con un precio de ejercicio de $18, por lo que pagaremos $2 por tonelada, vemos que la máxima pérdida en este caso es de menos $5 por tonelada, que se compone de la diferencia entre el precio al que se ejerce la opción y el valor de referencia original del bien comprado, más la prima pagada. Es decir, pensábamos pagar el bien a 15 y lo terminamos pagando a 18, y además pagamos una prima de $2. Por supuesto que este es el peor de los casos, es decir, la pérdida máxima que nos permite la opción. Pero cuando los precios del commodity son bajos, nuestros beneficios subirán. Vamos a comparar la cobertura de una posición short con un futuro, con un call at the money y con un call out of the money. Otra vez vemos que cuanto más riesgo nos animamos a asumir, o sea, cuanto más out of the money sea la opción, más podemos ganar en el caso en que los precios de los commodities se muevan para el lado favorable, es decir, en este caso, los precios bajen. Por supuesto que si queremos eliminar todo el riesgo, podremos comprar un futuro y en ese caso ya tenemos el precio fijo a cualquier nivel del precio spot al vencimiento. Recordemos que la compra de opciones nos obliga a tener que pagar la prima, pero es bueno recordar que nos exime de tener que integrar márgenes de garantía, dado que la máxima pérdida posible ya está pagada. Un último concepto. Fíjense que mediante este modelo podemos definir cuál es el máximo nivel de pérdida por tonelada que queremos asumir. Es decir, podemos definir cuál es el máximo nivel de riesgo a la baja que queremos tener, sabiendo que tiene su correlato con la asunción de riesgo al alza. Mediante la compra adecuada de opciones y siguiendo una política de risk management bien definida, podemos situar a la compañía en el nivel de riesgo deseado.